objeto de estudio de un fenómeno jurídico para la ontología va a ser lo jurídico. En cambio, la sociología jurídica, ¿no?, estudiaba el fenómeno jurídico y sus efectos, ¿no?, el fenómeno social y sus efectos. La ontología no, la ontología va a estudiar lo jurídico. Ese jurídico, ¿cómo surgió? ¿Por qué? ¿Por qué es un elemento jurídico? ¿Por qué no surgió de otra? ¿No? ¿Me entiendes? Entonces va a reflexionar acerca de lo jurídico. Pero, ojo, no de lo jurídico aislado del ser humano. Porque casi nunca lo jurídico está aislado del ser humano. ¿Qué digo casi nunca? En realidad no lo está. No lo está, porque el elemento humano, el efecto jurídico, lo jurídico va a ser siempre un fenómeno humano. Lo jurídico va a ser causado por el quehacer legislativo del ser humano. Entonces, al estudiar el fenómeno jurídico y a estudiar de él lo jurídico, lo hará siempre tomando en cuenta la interrelación humana. Vamos a ver una diapositiva para no olvidar esta idea. Vemos ahí entonces, y queremos nosotros que quede en tu idea esto, lo siguiente: la ontología jurídica estudia el ser jurídico en la interrelación humana. En toda interrelación humana, sea cuando creamos prestaciones, obligaciones, cuando creamos vínculos parentales, cuando creamos vínculos contractuales, cuando creamos vínculos no tan deseados como el vínculo que hay en los temas criminológicos entre la víctima y el agraviado, entre la víctima y el agente activo del delito, entre el agente activo del delito y la víctima o agraviado, esos vínculos que generamos lo hacemos todo siempre en un contexto de interrelación humana, ¿o no? Por supuesto que sí. En un concepto de interrelación humana surge el fenómeno jurídico y dentro del fenómeno jurídico aquel elemento atomizado llamado lo jurídico. Lo jurídico entonces será materia de estudio de la ontología jurídica, pero siempre se hará dentro de un contexto de interrelación humana, donde el ser humano, donde el hombre, donde el ser, que es la persona humana, actuando en interrelación con otra, creará fenómenos jurídicos, creará fenómenos sociales, todas ellas con un contenido jurídico. Eso estudiará la ontología. Vamos a ver una diapositiva más. Clasificación de las disciplinas jurídicas. Bueno, en este punto entonces tenemos que entender que la ontología jurídica velará y estudiará lo jurídico. Y eso será entonces parte de su directriz y justifica la existencia de la sociología jurídica y del objeto que ella estudia. Pero aparte de la ontología jurídica tenemos otras disciplinas jurídicas que también van a apoyar y van a contribuir al estudio de la sociología. Estas disciplinas son las siguientes. Vamos a ver en la diapositiva. Allí dice: la filosofía del derecho, la jurisprudencia, la historia del derecho, el derecho comparado, miren, obviamente la sociología jurídica y finalmente disciplinas jurídicas especiales. Una de ellas es la ontología, como ya la mencionamos. Bueno, estas disciplinas jurídicas serán las que en forma paralela y vinculadas íntimamente con la sociología contribuirán al estudio del objeto que ella pues regula y que ella examina. Esto es el fenómeno social con efecto jurídico o el efecto jurídico en su vínculo con su consecuencia y efecto social. Bien, vamos a empezar entonces por aquella ciencia que es la filosofía del derecho. Toda filosofía del derecho forma parte de una determinada filosofía general, puesto que ofrece reflexiones filosóficas acerca de los fundamentos generales del derecho. ¿Qué más dice? Es característico de la historia de la filosofía del derecho y también muy natural que los filósofos se hayan inclinado por el primero de estos métodos, o sea, sobre la reflexión. Bueno, la filosofía del derecho, para entenderlo así en su forma más simple y sencilla, es una disciplina que forma parte de la filosofía. ¿Y qué es la filosofía? La filosofía es la búsqueda de la verdad, ¿no?, en el antiguo concepto helenístico. La filosofía